Y vamos al terreno de la economía, un tema que nos preocupa a todos, la estimación de inflación para el mes de agosto que están relevando las consultoras da inferior a la del mes de julio, la del mes anterior. Camilo Tiscornia y su consultora Seante nos mandaron el dato de 3,8% en agosto. Bueno, se quebró el piso de 4%, pero septiembre va a ser un mes con aumentos, hay que ver si esto se sostiene. Bueno, vamos a tocar el tema justamente con Camilo Tiscornia, a ver cuál es su estimación, su presunción y cómo se construyó este índice de 3,8% de inflación para el mes que acabamos de terminar. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Camilo, es un dato que nos pone muy felices, a pesar de que es un montón, pero haber roto el piso del 4%, bueno, indica que se están haciendo algunas cosas en corrección de la inflación. Sí, sin duda es un dato positivo. Eh, Obviamente que uno querría ver que la inflación bajara más rápido y es lo que todo el mundo desea, pero cada escalón más abajo cuesta más, ¿no? Porque implica trabajar bien y como que los argentinos cambiemos un poco nuestra forma de encarar el tema de los precios y todo eso, y no es sencillo por toda nuestra historia. Pero definitivamente que haya seguido bajando la inflación, nuestro relevamiento a 3,8 en el mes de agosto es un dato positivo. Insisto, uno querría verla bajar más rápido, pero sí, efectivamente, cuando uno ve los últimos meses, hay como un proceso un poco más lento de baja. Ujú. ¿Cuáles son las áreas de la economía que se desaceleraron más para generar este 3,8? Mira, en el caso del dato de agosto, alimentos y bebidas trepó bastante poco, 2,3 tenemos nosotros, que es un dato muy positivo porque los alimentos y bebidas son bastante pesados en la canasta, pero allí es donde, cuando uno analiza el mes de agosto, encuentra que hubo en algunos rubros aumentos un poco más fuertes. Y ese total que te digo yo de alimentos y bebidas de 2,3 te esconde que por un lado hubo una baja muy fuerte en frutas y verduras que habían subido mucho en julio, no sé si te acordás, producto de las bajas temperaturas. Entonces esto en agosto se moderó mucho, pero al revés hubo otros rubros también muy importantes como panificados, carnes, lácteos, algunas bebidas que subieron un poco más en agosto que en julio. Entonces ese dato total de alimentos y bebidas esconde esa disparidad. Ujú. Bien. Em, ¿Cómo crees que impacte la reducción de 10 puntos del impuesto país en los datos que obtengamos en septiembre? ¿Va a ser notorio? Yo creo que va a haber un efecto, creo que puede ser significativo. No es fácil de estimar, pero tengamos en cuenta lo siguiente. El impuesto país aplica de modo directo a cosas que son importadas. Entonces, el impacto más directo que uno debería ver en la medición de inflación sería justamente en los precios de cosas importadas que estén incluidas de modo directo en la medición del IPC, como pueden ser de golpe productos electrónicos, artículos para el hogar, algunos textiles. Ahí es donde alimentos puede ser, pero en menor medida, ahí es donde uno va a ver tal vez un impacto más fuerte. Ujú. Por otro lado, no necesariamente sabemos que todas las bajas de impuestos repercuten o se trasladan directamente a precios. Pero entonces, con estas salvedades, creemos que tal vez el impacto podría ser una baja de medio punto en el IPC, probablemente el mes de septiembre, pero también hay que tener en cuenta que esto se puede dar a lo largo del tiempo. Ujú. Entiendo. A comienzos de mes ahora aumentó la nafta y van a aumentar algunos servicios como AISA, gas. Todo eso conspira contra la baja de la inflación. Sí, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, Estas Col- cosas van a seguir aumentando. O sea, no hay que. Colectivos en Cava también, perdón, me Claro. olvidé. Sí, sí, sí. Yo te diría que distinguiría un poco. El caso de los colectivos en Ciudad de Buenos Aires fue, por ejemplo, la explicación de por qué en agosto transporte fue el rubro de mayor suba en nuestro relevamiento, y esto un poco puede pasar también en el mes de septiembre. Ahora bien, no hay que pensar que los colectivos, los colegios, las prepagas, los trenes, la electricidad, el gas, van a dejar de aumentar en algún momento, van a tener que seguir aumentando. Entonces,
no tiene que sorprendernos eso y no sería, digamos, incompatible con que la inflación siguiera bajando. Acá lo importante es el ritmo al cual se van dando esos aumentos. Y cuando uno va viendo la secuencia, uno ve que mes a mes están aumentando menos. Entonces yo te diría, no me preocupa tanto, pero sí te explica por qué la inflación le cuesta cada vez bajar más rápido, digamos, ¿no? Pero me parece que sigue estando esta tendencia a la baja a pesar de estos aumentos. Pensá que, por ejemplo, en lo que son electricidad, gas, combustible, muchas de estas cosas, los aumentos no llegan al 5%. No son los mismos aumentos que hubo, por ejemplo, a principio de año cuando el gas aumentó 400%, ¿no? Es una escala completamente distinta. Bien, con el dato que ustedes relevaron, el 3,8 en agosto está por debajo del 4,5 de julio y el 4% que aportó el INDEC para Exacto. julio, y estamos hablando de una inflación igual de 238,8% en lo que va de 12 meses, es decir, Claro, lo que agosto pasa a es que agosto, es una Lo- claro, no, brutalidad. no. Lo que pasa es que la variación interanual que nosotros citamos siempre, el 238, eh, es el acumulado de las inflaciones mensuales de los últimos 12 meses. Y ahí Ujú. el tema es que hubo un cambio muy importante porque justamente en los últimos meses la inflación ha bajado a más cerca del 4%. Si uno creyera que el 4%, imagínate vos que el 4% no siguiera bajando y se mantuviera esto, en los próximos 12 meses la inflación no volvería a ser 238%, estaría mucho más, si fuera 4%, estaría mucho más tal vez del 60, del 70%, o sea que el dato este de 238 es muy impresionante, pero refleja justamente el pasado y no tanto la situación más reciente. Claro, pero también refleja, por ejemplo, que las jubilaciones no tuvieron eh, esta actualización y los sueldos, pocos, alcanzaron a duplicarse y un poco más, que es lo que indica este índice. Claro, lo que pasa es que también acá hay que tener en cuenta un poco un panorama un poquito más amplio, ¿no? Eh, esta caída tan estrepitosa que hay cuando vos citás esto, que efectivamente se dio, pero se dio con mucha fuerza, te diría, entre fin del año pasado y principio de este, tiene mucho de sinceramiento de cosas que el gobierno anterior no quería sincerar. De alguna forma era una situación absolutamente ficticia. Entonces, eh, cargar la culpa de la caída del poder adquisitivo, de salarios y de jubilaciones, al gobierno actual que hizo el ajuste, me parece que es parcial o es engañoso, digamos, porque lógicamente, si estos precios que hubieran sido tal vez más razonables los hubiera dado el gobierno anterior, esta caída del poder adquisitivo ya se hubiera dado el año pasado. Y no se dio porque el gobierno anterior trabó todo. No nos olvidemos, para citar algún ejemplo, que hasta hace poco en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo valía menos de 100 pesos. Sí, Hasta el verano. El año bueno, pasado valía pero se 40 pesos. compensaba con subsidios, Claro, que también justamente. era parte de nuestro dinero. Pero justamente a lo que me refiero es que era una ilusión. O sea, si el año pasado uno le hubiera cargado al poder adquisitivo de la gente, a los salarios de la gente el año pasado y las jubilaciones, un precio de colectivo muchísimo más normal que esos 40 pesos, lógicamente, gran parte de la pérdida de poder adquisitivo que estamos viendo en estos, sobre todo en el principio de año, se hubiera dado el año pasado. Entonces, me parece que hay que tener mucho en cuenta eso cuando uno ve y compara, como efectivamente decís vos, la pérdida de poder adquisitivo que ha habido para mucha gente. Lo que pasa es que es justamente fruto de todos los problemas que el gobierno anterior barrió bajo la alfombra y que en algún momento había que resolver. Afortunadamente lo que uno ve es que en los últimos meses, desde un piso muy bajo, lamentablemente, de a poco va habiendo una recuperación, que esperemos que se pueda consolidar cada vez más. Ujú. La estimación para septiembre, ¿tienen algún número Sí, en vista? Aunque recién que estamos comenzando. es más una proyección que un relevamiento, por supuesto, ¿no? Pero creemos que podría estar más cerca del 3%, tal vez, que del 4%, influido por la baja que hablábamos al principio del impuesto país. Creemos que es un dato bastante importante. Muchas gracias, Camilo Tiscornia, por No, este por favor. panorama, ¿eh? Hasta la Saludos, ¿eh? próxima. Hasta luego. Adiós.